Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast. Estamos en el episodio número 62. Hoy, 3 de agosto, estamos grabando un nuevo episodio preparado para ustedes, pero antes de iniciar, quisiéramos recordarles que nos apoyen en compartir esta información. Si lo escuchan y es de valor para ustedes, pues por favor, compártanlo en sus redes sociales. Es tan fácil como estar en Spotify o en Apple Podcast y apacharle ahí a los 3 puntitos y darle compartir. Automáticamente lo pueden compartir en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en lo que quieran. Entonces, háganos el favor. Y a nosotros, por el momento, ASTI, nos pueden seguir en cualquier red social. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, también bastante activos. Síganos. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio lleno de información de valor, de creatividad, de experiencias. Tenemos a unos cracks en la formulación de proyectos arquitectónicos, fundadores de un laboratorio de arquitectura de renombre, ganadores de muchos premios nacionales e internacionales de la empresa Shoark. Nos visita Manu Pineda y Juan Gándara. Bienvenidos al estudio de ASTI Podcast. Gracias por la invitación. No, hombre, a ustedes gracias por hacer el tiempo en venir. Sé que cuesta aquí con el tráfico y todo, pero qué bueno que lograron acompañarnos. Pues ya los presenté, pero quisiera que cada uno de ustedes pues nos contara un poco de quién es. Bueno, yo Manu, mi formación académica, estoy en la Marroquín Arquitectura, posteriormente me fui a especializar a Barcelona, donde hice una maestría en diseño de espacio público. Okay. Y posteriormente a eso, pues me quedé trabajando. ¿En Barcelona? En Barcelona. Super. Me quedé trabajando por aproximadamente casi 10 años. A la gran que nada, 10 años allá. Sí, es una vida. Sí, seguro. ¿Verdad? Es una vida de aprendizaje. Creo que esa fue la guinda del pastel, claro, a mi formación. Tuve la suerte de recaer en una firma de arquitectura muy especial, ¿verdad? Muy catalana, eso sí, pero con un gran maestro que fue mi mentor, Octavi Mestre. Okay. Y bueno, a partir de ahí viene la crisis económica. Uno cuando está afuera siempre está con un pie allá y un pie acá. Queriendo regresar aquí cada vez que venís comerte un tamal. a visitar, te das cuenta de comerte un tamal, tus frijoles. Tus frijoles. ¿Verdad? Entonces te vas dando, o sea, siempre estás con inquietud de que todo está por hacer en Guate, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando llega la crisis, todavía hice un año sabático en Barcelona. Super. Y después ya decidí regresar. Con un futuro incierto en la arquitectura en ese momento, estás como, no sabes muy bien hacia dónde va a seguir el camino. Y en ese ínterin Juan seguía en Barcelona, ¿verdad? Pero básicamente hablando de lo que fue pues mi experiencia es esa, ¿verdad? La satisfacción de haber podido haber realizado muchos proyectos en Europa. Que siempre te da ese norte, ¿verdad? Hacia dónde quieres empezar a ir. Claro, súper, buenísimo. ¿Y Juan? Mi formación, soy arquitecto también de graduado en Guate. Posterior me fui a trabajar a Suiza, haciendo unas prácticas, estudiar en Barcelona, una especialización en potencialización de territorios y diseño avanzado. Okay. Realmente volví a Suiza luego a trabajar, veía proyectos en concursos, luego volví a Barcelona, estaba dando vueltas de aquí para allá, entre Suiza del otro lado del charco, Barcelona, aprendiendo el idioma, aprendiendo otra cultura también, claro. Que al principio decía, tal vez no los entiendo mucho a los suizos, pero porque no entiendo el idioma, luego ya que los entendía igual me di cuenta que era, ¿verdad? Que sí, pues. No son tan sencillos, pero ahí, creo que fue un aporte buenísimo conocer otra cultura, seguro. El por qué es que las ciudades las forman de la forma en la que es Europa del Norte. Sí. Sin embargo, me gustó más vivir en Barcelona, que es donde... Más party. También.
y trabajé en una constructora también, trabajé en diferentes estudios de arquitectura, en donde más me quedé en un estudio que se llamaba Fahrenheit 451, donde era, ahí sí que, pues muy diferente, digamos, tenía 5 jefes, entonces era como que podía tener, que le absorbía bastante, ¿verdad? No tenía precisamente un mentor, pero era una filosofía bien interesante. Mejor, tenía 5. Digo, pues, sí, y a la vez ninguno, ¿no? Porque, sí, pues, claro. Pero sí, en los veranos, cuando todos se iban de vacaciones, yo era el único que me quería quedar porque vivir el verano en Europa es más divertido y ahí venirme en diciembre a visitar Guate, ¿verdad? Sí, pues. Creo que esa inquietud de volver a Guate y ver lo que siempre nos imaginamos lo que podría ser, uno tratando de compararlo como lo viven en Europa y al vivir acá, pues ya nos fuimos como que detonando y encontrando dónde son esos posibles factores de cambio para poder, así que para poder mejorar. Sí, pues. Sobre todo. Buenísimo. La verdad es que y cabal por eso decía al inicio que mucha experiencia aquí en el día de hoy en el set de Asti Podcast. ¿Cómo fue que crearon Shoark? Porque me dijiste que vos regresaste a Guate, vos seguías en Europa, pero ¿cuándo se formalizó esa? Mira, yo regreso antes, empiezo a dar clases en la Facultad de Arquitectura en diseño. Mi primera experiencia como arquitecto en Guate probablemente me llevó la decisión de decir que ya no quería trabajar en la arquitectura. No, hombre, ¿por qué? Es una historia bien larga, pero sí fue frustrante. Fue bien frustrante. Entonces, pero por el hecho que no te permitía, no sé, regulaciones, hacer... No, las regulaciones ya veníamos más regulado que una ciudad como Barcelona, pocas. Ajá. Entonces, no, yo creo que con temas de normativas siempre fui pro normativas, creo que hay que aprender a usarlas. Pero fue en esos momentos probablemente las tendencias al desarrollo y a la arquitectura que se están dando ahí. Mi relación con ese primer cliente pues era un buen amigo, pero fue complejo el hecho de que recuerdo las respuestas previas que tuvimos y que después las tengo posteriormente años siguientes con Juan, es que todo era muy moderno para Guate. Ya. Y eso te lleva a frustrarte mucho porque vos decís, ¿por qué Guate no está preparado para esto? O sea, sí, pues. ¿qué tiene de malo Guate que no puedes hacer ciertas propuestas? Entonces, posterior a eso, viene Juan, inquieto como siempre, necio. Así te veo, inquieto. Y empezamos a hablar y empezamos pues a lo que habíamos hecho siempre, ¿verdad? Que nos unía mucho, que era la arquitectura. Y estando allá ya eran cuates, ya... Fuimos roommates, 7 años. Bueno, sí, pues. Más que cuates. Sí. Entonces, sí, había una amistad muy, muy cercana. Claro. ¿Verdad? Entonces, con su inquietud y su necedad me lleva de nuevo a, no, hombre, sí, se puede, démosle tal. Y luego, bueno, vamos a hacerle caso. Vamos a probar. Vamos a probar. No pusiste así como, si no me dejan hacer esto, no. No, deshacemos. Es que no fue así, era un tema, no fue tan así, pero sí era un poco llevarte a un tipo de la arquitectura. O como que todo el background que habías generado allá, pues no se podía tropicalizar a Guate. No. Además estábamos en un interim, ¿verdad? De muchos cambios para los desarrolladores porque el POT estaba entrando en escena, sí, pues, había desarrolladores que lo entendían, otros que no. Claro. Muchos que venían así con la escuela de que se podía hacer todo como se quisiera. Sí, ¿verdad? Pues, como en otros municipios de Guate, que haces lo que... Un poco así, ¿verdad? Sí, pues. Pero bueno, no, arrancamos con Shoark. Fue difícil, tuvimos 3 años complejos de, Juan no me dejará mentir, 3 años de la misma respuesta. Es muy moderno. Guate no está listo para esto. El mercado no lo va a absorber, no lo va a entender. Y
bueno, nosotros sabíamos que esa era la visión que habíamos proyectado para la oficina y no tiramos la toalla. Y seguimos tratando hasta que poco a poco fuimos viendo, identificando ciertos factores, digamos, que la arquitectura no estaba tocando, la cual nosotros podíamos atacar muy bien, claro, ¿verdad? Que era la parte de hablar en el idioma del desarrollador. Ok. ¿Sí? No sé si vos querés agregar algo antes. Creo que parte de lo interesante que nos empezamos a dar cuenta es que lo primero que hicimos fue guardemos todos los portafolios y guardemos todos los diseños que hicimos en Europa, digamos. Claro. No, esto a un cliente o un desarrollador en Guate no le interesa saber mucho cuánto hiciste y qué museos diseñaste y qué chilero de esos materiales, porque aquí no hay, entonces de nada me sirve. Sí. Es más, lo asustas un poco porque cree que le vas a cobrar en euros. Entonces, sí, es cierto, seguro. Lo que empezamos haciendo es demostremos que entendemos del negocio y demostremos que podemos diseñar y que podemos sacarle resultados. Claro. Entonces, digamos que desde el inicio dijimos tratemos de dejar el ego un rato parqueado, digo un rato porque sí, un poco difícil. Claro, no, de plano. Entonces, no, más con la experiencia que ya traían, pues que no cualquiera, pero, no sé si habrán otros arquitectos aquí que tienen ese background, pero... Y sobre todo porque no teníamos ningún proyecto diseñado en Guate, entonces dijimos, bueno, empecemos de cero, y lo que hicimos fue que diseñemos pues una fórmula que pueda irse acoplando a cada proyecto y entonces empezamos presentándole a los clientes directamente, mire, esto es lo que usted podría hacer, esto podría ganar, esto es lo que podría traer. Entonces empezamos a hablar este lenguaje de números. Realmente nos dimos cuenta que piensan, es que en Suiza hacen edificios bien lindos, pero porque allá tienen dinero. Y, de verdad que allá pues, hasta el centavo te lo tienen en un papel, o sea, no se les escapa nada. Los imprevistos en las obras en Barcelona o en Europa, los imprevistos son 1%, medio por ciento, digamos. Pues todo está bien costeado. Porque no se puede escapar nada. Entonces ahí es donde también empezamos a darnos cuenta, dijimos, si nosotros logramos pues controlar la billetera del cliente, nos va a dejar hacer un edificio pues bonito. Yo creo que y también era un momento en el que la ciudad empezaba a cambiar, empezaba la ciudad vertical más densa. Sí, pues. Entonces todos querían también tener el edificio evolucionando. Todos querían tener el edificio que resalte más, empieza la competencia, cómo me voy a diferenciar. Sí, pues. Y ahí es donde empezamos. Claro, el primer proyecto no precisamente fue entre las primeras experiencias que nos topamos. Incluso no se construyó el primer proyecto que diseñamos, ¿verdad? Fue nuestro empezamos fracasando, digamos, ¿verdad? Sí, pues. ¿No se construyó por qué? ¿Porque el desarrollador no lo hizo o simplemente no fue con el diseño de ustedes? No hubo problemas en la desarrolladora y al final sí, pues. La desarrolladora y bueno, ya traías ese impulso, ¿verdad? El proyecto está en una buena zona, te emocionás, decís, bueno, ya por fin estamos metiendo uno de nuestros conceptos. Sí, pues. Pues no salió. ¿Qué es lo difícil para siendo arquitecto? Porque te dicen, bueno, te voy a dar un proyecto, te voy a dar un edificio. Okay, ¿cuántos edificios has diseñado? Ninguno. Entonces no te lo doy. Entonces, ¿quién te da el primero? Sí, y eso pasa en todos lados, así como, bueno, ¿cómo vas a buscar a alguien con experiencia si no le das la oportunidad al que no tiene experiencia? Pues, ¿cómo generas experiencia? Solo echando punta. Exacto, y lo que sucede pues en Guate aún es que los primeros que confían son la familia, y aquí como en todo el mundo, realmente. Seguro. Entonces, digamos, pero cuando nosotros empezamos con un proyecto que no era realmente familiar ni ninguna inversión familiar, y se cae, dijimos, chica, ahora estamos no en cero, estamos en negativo, por así decirlo, porque además Guate es pequeño, pues, y todo el mundo se entera que no fue el proyecto. Entonces, digamos que eso es como de las cosas interesantes no nos quedamos ahí parqueados, sigamos. Y empezamos a generar estos, pues, digamos, como fórmulas que le llamamos ahora la química arquitectónica, que es la mezcla de muchos elementos generan reacciones. Y es diferente dependiendo de la
la zona, dependiendo del Sí. clima. Y eso es interesante aquí bueno, me imagino que en todo el mundo, pues, pero aquí puedes estar a 2 cuadras de un proyecto y es completamente otro escenario, otras variables que tenés que tomar en cuenta para diseñar y desarrollar un proyecto, ¿verdad? Todo eso precisamente de ahí nace como ese concepto de laboratorio de arquitectura en el que tenemos que entender de que primero ningún desarrollador hace su negocio igual al otro. Claro. Entonces, ni te sale aunque quisieras. Ahí partimos con una fórmula de cada cliente es diferente, sí. Y lo tenemos que acoplar a ellos. Presupuestos, ubicaciones siempre van variando, sí. ¿Verdad? Están los factores sociales, económicos. Entonces, realmente no podemos hacer, y no era nuestra intención, tal vez sí se puede hacer, pero en ningún momento era parte de lo que nosotros queríamos, era hacer un copy-paste de nuestra arquitectura. Ya. ¿Verdad? Que a veces es fácil. ¿Verdad? Claro. Es replicar. bien sencillo, pero no era lo que nosotros queríamos. Uh-huh. Entonces, es ahí donde la oficina empieza a generar raíces, entendiendo de que dentro de nuestra prioridad, definitivamente saber que podemos hacer una mejor ciudad. Claro. Entonces, ahí es donde realmente empezamos a nosotros, desde un punto de vista, como te hablaba, de comunicarnos con el desarrollador en su lenguaje, uh-huh. Pero poder simultáneamente a eso empezar a involucrarlos dentro de la responsabilidad que tiene el desarrollador en el desarrollo de la ciudad. Sí, pues. Interesante que mencionas pues, que parte de la visión es crear una mejor ciudad. Tal vez contanos un poco qué significa para ustedes una mejor ciudad de lo que tenemos actualmente en Guate. Una mejor ciudad, es amplio el espectro sí, de una mejor ciudad. Súper amplio. Desde el punto de vista de una mejor ciudad, desde salud, uh-huh. ¿Verdad? Sobre espacio público, una ciudad habitable, caminable, una ciudad viva. Creo que Guate, el tema es de que por dónde empezás. Sí. Entonces... Y todos los problemas no los puedes resolver con un proyecto 1,500, 2,000 metros cuadrados de proyecto que pues aunque le metas todos las variables que mencionaste, pues igual no lo puedes resolver, pero cada granito de arena cuenta, ¿va? Exacto. O sea, y cada una va a ir aportando a la ciudad, o no. Sí, pues. ¿Verdad? Porque por años hemos visto cómo la ciudad no ha sido importante. Uh-huh. Y con Juan nos gusta llamarle a este término el tema de la arquitectura egoísta. ¿Verdad? El desarrollo de construcciones que son islas independientes, claro. Que han definitivamente roto esa comunicación y esa integración a la ciudad. Uh-huh. Y por ende, pues lamentablemente, ¿qué empieza a suceder con eso? Una ciudad completamente desasociada y en la cual lamentablemente el automóvil empieza a coger demasiada importancia, claro. Porque no estás haciendo una ciudad caminable, barrial, sí. Vivible, ¿verdad? Como es Barcelona, digamos, que ahí no te mueves en carro, bueno, que podés, pero no... nosotros tuvimos carro un tiempo allá, nos duró 2 meses, sí, pues, hasta que ya no sabemos qué hacer con él, porque es un problema. Es un problema, claro, te vuelve un problema tener un vehículo ahí, ¿no? Entonces, bicicleta aquí, o metro, lo que sea, es mucho más... Hoy nos marcaba, güey, que veníamos en 13 minutos y volvieron casi 30. O sea, sí, pues. Entonces creo que el ir empujando a que la ciudad pueda ser más habitable, más caminable y en la que el automóvil empieza a perder ese protagonismo. Claro. Hace poco grabamos un documental con la oficina y me preguntaban sobre qué es lo que está pasando con las ciudades en Latinoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Y es como muy sencillo, nos podemos leer muy bien cómo el trazado de las ciudades en tiempos en los que fuimos colonizados por Europa, ¿verdad? No. Y en el momento en que empiezan nuestras ciudades a ser completamente influenciadas por Estados Unidos. Sí, pues cuando ya ves que la malla se empieza a romper. Se empieza a romper, las carreteras empiezan a pasar por todos lados. Sí, pues ya no hay un orden. La planificación desaparece. Y ahorita estamos en ese ínterin en el cual ya entendimos lo importante que es la ciudad. Sí. Ya vimos cuáles son los dolores realmente que la ciudad
puede causarte, porque una ciudad vos puedes levantarte, ser feliz, caminar, o no tener, digamos que te subís a tu carro, pero pues te puedes subir feliz y bajarte del feliz. Sí, pues. Pero normalmente cuando empezás a ver que empezás a pasar 2 horas de ida para llegar a tu trabajo y 2 horas de vuelta, Sí, no. o sea, estamos hablando de 4 horas diarias, es media jornada laboral. Seguro. Ahí Para lo único que sirve eso es para escuchar podcast en el carro, pero nada, para nada más. Bueno, eso es cierto. Sí, no, pero es un problema terrible, pues mete 4 horas del día pasadas en el carro. Y yo creo que el 80% de la gente que viene a trabajar a la ciudad eso vive, ¿verdad? Sí, seguramente. Y reenfocando lo que preguntaba sobre qué es una mejor ciudad, ¿verdad? Hay parámetros que lo han tratado de determinar muchos artículos, revistas o libros y al final es preguntarle a la gente qué es lo que les hace falta o qué les gustaría. Y áreas verdes definitivamente es algo Segurísimo. que hace falta. Espacio público. Espacio público, pero había un factor interesante que lo ponen en alguna revista cuando hacían unas calificaciones y es que pueda ir a nadar a mediodía. Estás hablando de ya una calidad de vida que en Guate pues ni lo tenemos ni se nos ocurre, pues así ir a nadar al lago y comer en un campo. Y hacer picnic. Ajá, que pudieras llegar aquí estás corriendo si te va bien en un food court y regresar, porque solo de bajar los ascensores, ¿cuánto te lleva? Entonces, creo que podemos repensar en muchas cosas el hecho de que muchos proyectos le han puesto la barrera y casi que tenés que volver a pasar por esto en vez de unirlos, ¿verdad? Romper esas burbujas de proyectos, pues yo creo que ya es el momento, ya muchos están empezando a visualizar que la sinergia se pueda lograr entre proyectos. Hasta que nos demos cuenta de los problemas, ¿verdad? No hay esa visión. Desde un inicio, pues, de que se tenía que integrar todo para que todos podamos, pues, tener una mejor calidad de vida y vivir en una mejor ciudad. Y el tema del espacio público, yo también soy de la opinión que volar ese aeropuerto a la mierda y poner ahí un parque central, digamos, ¿verdad? Y que genial fuera una... Si ves el mapa original de la ciudad, eso era un parque. Sí, pues, ya. Pero decidieron poner ahí. Sí, ojalá algún día se lograra eso. Buenísimo. Pues aquí, sobre Shoark, ¿por qué Shoark? ¿Cuál es el fondo del nombre? Porque le querían primero no queríamos ponerle a la oficina, laboratorio, a nuestro estudio, no le queríamos poner nuestros nombres, porque queríamos quitarlo, digamos. Que es algo usual, ¿verdad? En las firmas de arquitectura que ponen los 2 apellidos. Sí, nos parecía como, no sé, estábamos tratando de buscar innovación y lo que queríamos era primero que fuera una marca en la cual todo nuestro equipo se sintiera identificado y como lo vemos es que para nosotros es el proyecto más interesante que sigue evolucionando y que sigue teniendo cierto mantenimiento en el tiempo como cualquier otro proyecto, que es la oficina, que es el estudio, el laboratorio, estamos sacándole, digamos, su departamento de estudio, de exploración, de más allá, ¿verdad? Entonces primero queríamos que fuera una marca, que lo pudiéramos reconocer muy como guatemalteco y que sea fácil de promocionar internacional. Y en eso estábamos siempre buscando hasta que de repente el cliente nos vino a decir, bueno, muchachos, que yo quiero una show fachada, una show arquitectura. Mira pues, qué interesante. Por eso contraté unos show arquitectos que no sé. Y salimos de esta preguntándonos, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de show arquitecto? ¿Qué será eso? Pues no sé, pero... Vamos a hacer eso. Pero suena de huevo. Pero vamos a hacer eso. Suena de Guate, suena potente. Sí, pues, está bien. Y entonces de ahí viene un poco. Buenísimo. No, la verdad es que el nombre de una nave, sí, es catchy, pega. Buenísimo. Una pregunta que les tenía ya entrando un poco en materia al contenido de hoy. Cuando ustedes vienen y llega su cliente, normalmente un desarrollador, ¿verdad? Eso, pues pueden ir un montón de clientes, pero nos vamos a enfocar en desarrolladores inmobiliarios. Y bueno, les vienen con un terreno, con una propuesta que quieren hacer aquí, apartamentos, oficinas, uso mixto, lo que sea.
Ustedes normalmente, ¿qué es lo que le piden al desarrollador? Normalmente el desarrollador también hizo algún estudio de mercado, normalmente, ¿va? ¿Qué información es la que ustedes de primeras necesitan del desarrollador para poder entrar a diseñar? Y lo pregunto porque ustedes los ayudan con el tema como de, mira, no, yo creo que el segmento aquí no es esto, mejor meterle un poco de uso mixto, o mira, la identidad que estás mostrando no va mucho con el barrio, no sé, cómo es ese primer momento, esa primera reunión? Ya, como te comentaba antes, no hay ninguno de nuestros clientes que trabaje de la misma manera, ¿verdad? Entonces, al final, sí, tenemos clientes que, por ejemplo, vienen ya a día de hoy, por ejemplo, encontré este terreno y directamente nosotros lo analizamos y nosotros hacemos el análisis financiero y hacemos el análisis arquitectónico para realmente ver la factibilidad del proyecto. Sí, pues. ¿Verdad? Tenemos otros clientes en los cuales ya tienen la tierra, como vos decís, tienen un estudio de mercado, tienen un Excel muy bien montado. Claro. Y lo primero que nosotros tratamos es de entender qué es lo que están trayendo sobre la mesa y entender el por qué, ¿verdad? Porque pues hay muy buenos desarrolladores con esa filosofía que tenemos nosotros de oficina. Y entonces nuestra intención es comprender para nosotros poder generar esa fórmula que sea la ideal para el proyecto. Claro. Y eso va, como te digo, desde ubicación, ¿por qué la ubicación? ¿Por qué ese segmento? Etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué tenés ahorita en mente por decir algo, tamaño de apartamentos con el que viniste? Si, por ejemplo, nosotros ya tenemos información que tal proyecto ahí no se vendió en tales metrajes, Sí, pues. ¿verdad? Y empezar a hacer todo ese análisis, digamos, a profundidad de la información que nos está viniendo. Okay. A partir de eso, creo que eso es un tema de cómo nosotros podemos empujar el concepto del proyecto hacia la filosofía de la oficina. Okay. Sin que deje de ser nunca un negocio. O sea, es que al final, si esto no es un negocio... Sí, como cualquier cosa, si no es negocio, ¿para qué se está haciendo? Podemos hacer la arquitectura más bonita del mundo, pero si no es negocio, claro, no sirve. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros empujar un poco hacia donde nosotros llevamos la filosofía de la arquitectura, ¿verdad? Y simultáneamente, pues ese es un reto, no me acuerdo, no olvido, perdón, cada vez que Juan abre un Excel, y es cómo lo puede mejorar, ¿verdad? Y ese se empieza a ser el reto. Porque pues, esos ya son los números buenos. Claro. Con eso ya es rentable. ¿Cómo lo hacemos más eficiente? ¿Cómo lo hago más eficiente? ¿Cómo lo puedo mejorar? Me encanta esa parte, ¿no? Entonces... Sí, es que como decía, si no es negocio... Y si le haces más ficha al desarrollador, va a estar feliz, más contento con lo que le plantees. Entonces, de alguna forma, siempre hay oportunidad de poder mejorarle los números y, digamos, que el aspecto de diseño y de arquitectura, pues esto ya nos encargaremos nosotros, claro, con más tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, pero lo que sí intentamos es primero que los números siempre funcionen, que siempre ahí sí que hay que cumplir ciertas las expectativas financieras que sí se cumplan. Y como dice el dicho, forms follows function, ¿no? Primero que funcione, que sea rentable, y ya después le ponemos las cositas. Pero siempre también intentamos que el proyecto aterrice en la ciudad. Eso sí es como de, ok, mira, pero ¿qué aporte sí, pues, puede dar el proyecto a la ciudad? Porque pareciera que solo el proyecto le va a aportar a la ciudad, pero es que la ciudad le aporta al proyecto también. Claro. Y en un futuro, los proyectos que están conectados a la ciudad son los únicos que trascienden o los que van a mantenerse mejor, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, ahí es... No los egoístas, no los proyectos egoístas. Y por decirte, proyectos en los que nos hacemos siempre unas preguntas, así como, ¿qué sería lo mejor que existiera aquí? Y hay veces que salen respuestas como, lo mejor es que aquí hubiera pues un parque, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer un edificio donde pueda convivir con un parque? Bueno, está difícil por el tema de los sótanos, bueno, pero en defecto de un parque, ¿qué podría ser? Pues una plaza con sombra. Claro.
o algo Sí, pues. así, ¿verdad? Entonces ahí vamos sacando, digamos, siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué sería lo mejor que pueda existir aquí? Si van a hacer oficinas, bueno, no sé, que exista algo con intercambio, porque todos estamos buscando ese network. Y les ha tocado que viene el desarrollador y le dice, no, yo quiero oficinas aquí, mucha, y ustedes, no, hombre, pero si aquí podemos hacer esto, y cambia un poco el rumbo que traía el desarrollador. Hace así como un cambio rotundo, no, pero Sí, pues. sí nos ha tocado el hecho de plantear ideas que vengan a aportar Claro. a esa idea inicial que pueda tener nuestro cliente. Ok. ¿Verdad? Entonces siempre guiarlo, el hecho de que, te pongo un ejemplo, somos fieles defensores de los proyectos que tienen una integración a la ciudad, porque la integración a la ciudad hace que el proyecto, el mantenimiento del proyecto, ¿verdad? En el tiempo se asegure. Claro. Y no en el mantenimiento, todo el mundo habla de mantenimiento y dice cuánto paga. Sí, pues. No, es cuánto ese proyecto verdaderamente se mantiene activo y vigente en la ciudad. Ya. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros venimos y empezamos a trabajar de cómo podemos tener plazas comerciales a la calle, ¿verdad? Claro. Que mantengan los ojos en la calle, que generen seguridad, que generen una vida barrial, ¿verdad? Entonces ese tipo ya no es una lucha, como te digo, creo que ya todos quienes están desarrollando entienden esa responsabilidad que hay de la ciudad y el valor que genera la ciudad. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces creo que el diálogo se ha hecho más fácil con el tiempo. Claro, y el mismo plan de ordenamiento territorial que incentiva ese tipo de proyectos, ¿no? Con las transparencias en el primer nivel, en zona 4 que tiene el plan local de ordenamiento, que lo armaron bien chilero para poder generar ese tipo de producto o de proyectos que se integran a la ciudad, ¿verdad? Sí, si hay alguien que le está apostando a la MUNI, a la ciudad al 100% es la MUNI. Claro. ¿Verdad? Tenemos casos de trabajo muy directamente con ellos y constantemente está este diálogo de cómo generar. Yo peleo con la transparencia, por ejemplo. ¿Por qué peleo ¿Sí? con la transparencia? Te voy a dar un ejemplo. Porque actualmente como arquitectos estamos cumpliendo con la norma, la transparencia. ¿Pero qué es esa transparencia? Salones sociales que están vacíos 6 veces a la semana, ¿verdad? Sí, nadie está viendo igual ahí, pues. Que no están en Que uso. solo un poli jugando en el celular. Y te pregunto, ¿qué preferirías si vivieras en el edificio, ¿verdad? O si vivieras en un edificio vecino? Que ahí abajo, en donde está esa transparencia, estuviera la panadería del barrio, que estuviera la ferretería, que estuviera una costurería. Pues. O sea, y que realmente pudieras tener una vida barrial. Claro. No que para que cada cosa que tenés que ir haciendo, ¿verdad? Tenés que agarrar el carro. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, mientras empecemos a fomentar ese comercio en las plantas bajas, la ciudad va a coger mucha más vida y vamos a vivir en una ciudad más segura. Vamos a lograr, la seguridad se logra sacando a la gente a la calle, ¿no? Claro. No escondiéndola. Seguro. Súper. Juan, vos hablabas un tema que cabal iba ligado a una de las preguntas que yo les tenía cuando que se hacían esa primera pregunta, ¿qué es lo mejor que se puede hacer acá? ¿Verdad? Y la pregunta va porque para ustedes, ¿cuál es el proceso inicial pues para desarrollar o formular proyectos arquitectónicos que, bueno, empiezan con esa pregunta que decías, ¿qué es lo mejor que podemos hacer acá? Y es cómo se sigue moviendo. O sea, ustedes dos son los que ven como que la idea inicial y después ya pasa alguien del equipo, o cómo es ese proceso de diseño al inicio. Pues lo que primero hacemos es traemos el proyecto a la mesa, lo discutimos un poco juntos y luego incluimos al equipo. Recientemente, los viernes a veces por la tarde sacamos, mucho proyecto nuevo. Estas son parte de las ideas que se les ocurre. Y ahí sí que lanzar ideas, ¿qué podríamos hacer? Aquí estaría bien esto, más o menos para que nos hagamos una idea. El cliente quiere desarrollar tantos metros cuadrados, pero solo quiere hacer vivienda. Y ahí es donde salen las preguntas. Pero estás en una zona espectacular para el uso mixto. Claro.
bueno, ¿qué hacemos? Le proponemos comercial, pero ¿qué estrategia vamos a tomar también para mostrárselo? Y por decirte algo, nos sucedió hace poco que planteamos el uso mixto y era comercio, oficinas y vivienda. Al final el cliente nos dijo, bueno, me llama la atención lo del comercio, lo de las oficinas no me siento muy cómodo porque yo no estoy acostumbrado, pero no lo veo mal, o sea, al final, y entonces ahí empieza el nuevo estudio de mercado, se la lanzamos diferente, ¿verdad? Sí, y dijo, pues. bueno, pero déjenme evaluarlo, no voy a decir que no. Claro. Obviamente ya teníamos una propuesta en la que les explicábamos, mira, lo que pasa es que, y aparte va a ser muy arquitectura de Guate, el pasaje Rubio en la zona 1, era aquel comercio. Sí, nada, ahí. Entonces podemos... Ahora solo compras oro ahí, creo. Y no es ni siquiera traer arquitectura de Helsinki, ¿verdad? Sí, o sea, estamos hablando de arquitectura de Guate que se puede recuperar aún, ¿verdad? O sea, claro. hemos también decir, bueno, ¿qué es? Nos toca diseñar viviendas, ¿cuáles son las que más nos gustan? Las casas en la antigua, que tenían aquellos pasillos abiertos y libres. ¿Cómo podríamos llevar esto en vivienda vertical? Y nos empezamos a hacer preguntas. Obviamente, luego hay que aterrizar todas estas ideas y entonces ya nos agrupamos un poco de cuál es el equipo que lo va a llevar y a partir de esto empieza ya un proceso que lo tenemos un poco estandarizado en la oficina. Y al inicio, y en ese momento inicial, como que tienen al segmento ubicado y digamos, pues no sé si llegan como hasta el punto de un buyer persona donde, ok, ¿quién? Juan Pérez es el que va a vivir en este apartamento, entonces van a ser apartamentos de este estilo, no sé, cómo diseñan, o sea, tomando en cuenta al cliente, al usuario final que va a habitar el inmueble, ¿verdad? ¿Cómo manejan ese proceso? Pues muchas veces logramos identificar quién va a ser el usuario final. Lo interesante es quién va a vivir aquí, ¿verdad? No tanto correcto. quién es el que... No quién lo compra, sino quién vive. Quién va a vivir aquí, sí. Porque al final es el que va a operar, el que va a seguirlo alquilando si le gusta y el que si no lo se va a ir, ¿verdad? Entonces, este sí que lo identificamos bien, pero es algo que también es bastante fluctuante y cambia. Sí. Y entonces también pensamos en que la arquitectura muchas veces tendencializamos su uso y luego los edificios cambian de uso. Así viene la palabra loft, ¿verdad? Sí. Que eran todos estos edificios industriales que se convirtieron en viviendas. Pero si en lo que más nos enfocamos es que pueda existir una flexibilidad en la que si es este usuario súper flexible, contemporáneo, de nuevas generaciones, millennials o esto, ¿qué es lo que les está gustando? Pero si acaso viniera un usuario, digamos, de otro tipo de generación con otras costumbres, ¿cómo podría acoplar a estos espacios? Sí somos fieles creyentes de que dentro de más segmentado esté el proyecto, genera mucho mejor comunidad. Recientemente, pero vale la pena también mencionar ahí que sí, o sea, es como dices, mejor pegarle a algo pequeño que tirar así a todo mundo y a ver quién compra. Ahí te lo voy a decir mejor con un ejemplo, que diseñamos un edificio en el que la intención del cliente es, yo quiero hacer ficha, mucha, así, claro, quiero hacer ficha. Y entonces dijimos, bueno, bien directa. Pues, y así de claro. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podrías hacerlo? Y generamos las tablas de Excel y más unidades de todo esto, pero enfoquémonos entonces, porque lo quería hacer en alquiler todo, en patrimonio, y no lo quería vender. Entonces dijimos, bueno, pues tiene que ser muy, muy clave que solo te alcanzan ciertos parqueos. Este va a ser para vivir, por decirte algo, ciertas personas profesionales solteras, sí, pues, con estas condiciones, bien, de tal forma, exacto, bien segmentado. ¿Qué pasa con esto? Es que no hay más parqueos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para...? Casi que teníamos que diseñar unos apartamentos que no sea cómodo vivir en pareja. Sí, pues. Para que más o menos... Para que las parejas se espanten, ¿verdad? Se espanten un poco, y que no sea de familia. Sí, pues. Y te podría llegar a sorprender que llegaron a vivir en uno de estos apartamentos hasta 5 personas con gato y perro. Sí, pues. Pero bueno, eso ya es lo que pasó, digamos, claro, en el futuro, y duró muy poco. No aguantaron. Sí, pues no aguantaron porque el espacio no estaba diseñado para ellos. No estaba diseñado. Estaba pensado también que fueran jóvenes y en algún momento pues lo alquilaron personas mayores ya de tercera edad porque los divorciados, la location era buena, vivían cerca
digamos, los hijos, nietos Sí, pues. y todo esto. Pero Y tenía, aquí me vengo. tenía ciertas limitantes que definitivamente no iba a ser cómodo tampoco para una persona mayor. Duró un poco también. Sí, pues. Entonces decís, bueno, pero ¿cómo? Al final de cuentas, el segmentar pareciera que hace que el proyecto no sea exitoso, pero fue al contrario, porque las condiciones de vida es que genera una comodidad, una comunidad, digámoslo, en el que está un vecino de ahí abajo con su guitarra porque es músico y a todo volumen, y a la gente le gusta ese tipo de música. Claro. Y entonces tal vez no interfiere tanto. Olvídate, el tema de las mascotas en el edificio también es algo que Lío. está... Ajá, pero Sí, pues. ha sido un aprendizaje interesante que hemos seguido como mapeándole Claro. todos los sucesos del proyecto, pero ha sido súper segmentado. Sí, al final el mercado manda, ¿va? Si quieren vivir ahí familia, pues van a ir a vivir, pero cabal se van a dar cuenta que no era para mí estos espacios y no estamos tan cómodos ahí. Exacto, incluso como solito se desacredita, ¿verdad? Y los que están ahí desde que el edificio están felices. Contentos. Pues. Exacto, están contentos. Entonces es interesante que el ver esto. Actualmente está ocupado al 100% el edificio. Y en pandemia le fue mejor a este segmento, ¿verdad? Pero, Sí, pues. pero bueno, esto pueden haber otros casos también, ¿verdad? Miren, interesante el tema cuando uno piensa cambio de uso, y hablabas así de la parte industrial que se volvió loft. ¿Qué creen ustedes que podría pasar si en algún momento la ciudad pues tiene pues, no sé, mediano plazo, largo plazo, pero un cambio drástico donde ya en realidad el auto deja de funcionar, ya todos caminamos, puta, y estamos haciendo miles y miles de metros cuadrados de sótano que quedan ahí, o podrían, ojalá pues, que pueden quedar perdidos? ¿Qué se podría hacer en esos sótanos que están por todos lados? Esto fue un tema que se tocó en el ULI hace, ¿qué? 4 o 5 años, ¿verdad? Precisamente en el cómo, qué iba a empezar a suceder con estos espacios. Es complejo, ¿verdad? O sea, creo que Sí, que estás metido. Tenemos que tener muchas intervenciones, o sea, si queremos espacios de calidad, porque ¿qué es lo que buscas? Querés buena iluminación, buena ventilación. Correcto. O sea, todo lo que no tiene un sótano, Sí. Pero sin embargo, creo que pueden empezar a haber usos, ¿qué te puedo decir yo? Probablemente industriales o otras cosas que hoy por hoy queremos fuera de la ciudad, que probablemente por logística pueda empezar a estar bien que ocupen estos espacios, por ejemplo. Sí, pues, como este producto de Última Mía, que es donde los parques logísticos de Última Mía, donde ahí se viene el producto final que solo es para repartir en un radio de 5 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, cosas así, probablemente. Y pueden haber casos en los cuales, pues sí, puedas abrirte al exterior, ¿verdad? Y poder generar espacios unisótanos, sí. Así, ¿verdad? Unisótanos. A mí me gusta un montón un proyecto, creo que es en Ciudad de México, en Santa Fe, que es un centro comercial que está completamente enterrado, ¿no lo han visto? Sí. O sea, es que como... O sea, hasta cierto punto que pilas, pues, porque utilizaron como sótanos, pero sí está iluminado porque tiene vidrio, Tiene todo, entradas de luz. pero nada para arriba, ¿va? Y al final se ve como que fuera un parque bien chilero. Sí, es interesante ese proyecto. Va, y si hacemos un fast forward, digamos, a 50 años a partir de hoy, estamos 2020, ¿qué? 22, ¿va? O 2072. ¿Cómo ven ustedes el tema de arquitectura y construcción en Latinoamérica, digamos, ¿verdad? ¿Creen que pues vamos a estar así industrializados como los chinos y todo va a ser modular? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven las tendencias? No me dejará mentir que una de mis grandes críticas a la arquitectura, y no de ahora, sino ya desde hace muchos años, viene siendo el hecho de que tenemos la capacidad, ya utilizamos software para ser más exactos, para que los errores en obra sean menos, podemos sacar anteproyectos, proyectos, planos constructivos, planificaciones en mucho menos tiempo de lo que se hacía antes, pero construimos en la misma cantidad de tiempo. Sí. Entonces, con la misma cantidad de agua. Con la misma cantidad de agua. Sí, hay como ciertas prácticas que de alguna forma se han ido quedando y siguen quedando y siguen quedando. Yo creo que definitivamente lo que le vamos a apuntar en los próximos años, ya no te estamos hablando 50, ya es construcción con menos agua,
Sí. Construcción mucho más amable a los vecinos, mucho más amable al medio ambiente. Y mucho, creo que hay mucho campo en exploración en la forma en la que construís. Es curioso cómo en Europa el 40% del consumo del agua es para la construcción. En Guate, probablemente ahora en la ciudad que tenemos 143 edificios actualmente construyéndose, algo así habrá, y a ponerle más las fugas y más todo lo que está sucediendo con el tema de agua en Guate. Y entonces yo creo que los primeros pasos para identificar es cómo podemos construir sin agua, ¿verdad? Ya digamos, nosotros pusimos a la tarea desde que volvimos, era que ya estábamos viendo ese problema que está sucediendo en otros países, para qué esperar a que lo tengamos encima. Entonces empezamos a buscar nuevos métodos de fabricación industrializada ligera, donde en algún proyecto les cortamos el agua a los albañiles, entonces no había agua, solo la pipa donde eran los baños nada más, no más había agua, ¿verdad? Porque si no, hay alguien que para perder el tiempo agarra la manguera y se pone a regar donde sea, aunque se pone a echar. Entonces, o lava el carro del ingeniero residente. Exacto, a perder el agua al final. Y es una cantidad increíble lo que lleva la construcción en sí. Claro. Ahora, el aspecto que van a tener los edificios, pues es algo que lo vamos a ir viendo, pero tal vez no nos preocuparía tanto eso, sino esos métodos constructivos más sostenibles. Constructivos más sostenibles, por ejemplo. Tiene mucho sentido, y ahora mucho sentido el construir con materiales que en un futuro los pueda reciclar. La ciudad de Guatemala es tal vez bastante joven en comparación a otras, pero cuando hacen la demolición en un edificio en Nueva York o en un edificio en Europa, es donde más basura, más contaminación, y más energía. Y claro. Lo peor que puedes hacer es demoler un edificio. Entonces, si hasta en las reglas de la sostenibilidad dice que el edificio más sostenible es el que no botaste y lo volviste a utilizar, ¿va? Le diste otros 100 años de vida al edificio. ¿Y qué pasa si empezás y eso ya se puede hacer? Diseñamos nosotros un edificio que lo puede reciclar el 90%. Esto significa que lo vas a poder desarmar, muchas piezas se van a poder reutilizar. No se va a ir toda la basura, solo el 10%, porque sí, definitivamente. Sí, pues es imposible. Podríamos lograr diseñarlo, lo que pasa es que te salís del mercado actual, ¿verdad? Porque todo esto va en cómo logramos ir evolucionando paso a paso en procesos constructivos sin salirte del mercado actual, porque vamos a competir contra el sistema tradicional, que es el blockcito como los egipcios hace 2000 años. Cabal. Y aquí en Latinoamérica lo que pasa es que la mano de obra es muy barata. Entonces todavía los métodos industrializados de que todo se fabrica en una fábrica, valga la redundancia, y lo llevas a obra in situ, o sea, ya no estás ahí fundiendo y utilizando agua y ese montón de cosas. Todavía en nuestros países es muy caro a comparación de los egipcios subiendo y poniendo bloque y armando columnas y vigas. Entonces tiene que llegar el punto en donde todavía no es competitivo. Sin embargo, construimos un edificio, digamos que a precio del estándar, con mucho menos gente, es mucho más sofisticados, todos con sus herramientas, sus cascos, sus chalecos y tal. Eso sí, requiere el doble de esfuerzo de supervisión de obra, los tiempos de obra. Pero era en acero. Sí, pues. Es que el acero hasta cierto punto sí es industrializado, porque todo se fabrica en un lugar y solo se lleva a montar, ¿verdad? Tiene sus desventajas también, ¿verdad? Claro, como todos los sistemas, pero sí lo construimos, por decirte algo, con la mitad de gente y mucho más rápido pagada, por así decirlo. Claro. Entonces también le estás dando una oportunidad a toda esta mano de obra que en Guate existe, a sofisticarse un poco, a mejorar, porque... Que el metal en realidad es... O sea, los rascacielos en Estados Unidos casi todos son de metal, ¿verdad? O sea, que sí es un material que deberíamos de aprovechar más. Lo malo es que vale el precio, ¿verdad? Como va fluctuando mucho, a veces sigue el concreto por la explotación, por lo menos en Guatemala, como explotan y que el concreto viene aquí, el cemento sí lo fabrican aquí, pues tiende a ser más económico todavía hacerlo en concreto, aunque nosotros en un proyecto, por lo menos la fase del parqueo, por la eficiencia que le sacamos al parqueo, por tener columnas metálicas y lograr más parqueos por metro cuadrado, sí se pagó el sobrecosto de hacerlo en metal que hacerlo en concreto. Entonces sí
sí vale la pena mucho pues meterse de lleno a indagar ese tipo de cosas que normalmente el desarrollador pues no lo ve tanto, ¿verdad? Es más de los arquitectos que son los que proponen, pero mira, si ponemos esta columna todo de metal, pues vas a lograr 7 parqueos más, que en 3 niveles vas a tener un sótano menos, entonces es el costo de un sótano menos, pues ahí ya se pagó, pues. Ese caso que estás hablando es precisamente el caso que vimos nosotros con Expo 1. Expo 1 no fue un proyecto propuesto en acero caprichosamente porque dijimos, uy, vamos a hacerlo. Ajá. No, realmente el material en ese caso era completamente acertado el uso porque nos permitía precisamente las eficiencias que te daba el acero en tamaños en un terreno bastante complicado, que es un triángulo. Sí. ¿Verdad? Entonces, en el momento que decidimos utilizar acero, precisamente lo que decías, fue un sótano menos. Sí, pues. ¿Verdad? Fue un sótano menos y luego, bueno, las bondades que empezamos a tener, a poder lograr espacialmente, también en la parte... Sí, luces más grandes también, ¿no? ¿Verdad? En un proyecto que en ese caso pues era oficinas y comercio. Entonces, es exactamente lo que estás diciendo, lo que vivimos nosotros con ese sí, pues. proyecto. Y iba a parecer un poco ilógico, pero ya que estamos pensando 50 años adelante, cabal. Digamos. Estamos en el 2072 ahorita. En el 2072 te diría que va a sonar un poco raro, pero la madera. Madera. Porque la madera es el material número 1, fácil, o sea, las sembradas ecológicamente es muy amable con el medio ambiente, lo puedes cortar muy cerca, o sea, cuando ves los suizos producen más madera que la que consumen, ya empiezan a buscar qué puedo hacer más con madera, en la construcción, ya empiezan a hacer hasta cosas demasiado a la intemperie, sí, que pues, decís, puchica, la madera te va a durar poco, sí, pero tenemos suficiente madera. Ajá. Y entonces, pero claro, tienen una industria de reforestación. Claro, todo está controlado. Está bastante controlado. Y se tarda 40 años en crecer un árbol. Aquí se tarda 15, 20. Sí, pues. Entonces decís, o sea, tenemos un y con madera podemos llegar hasta 20 niveles. Yo he visto hasta más que se construya. Pero creo que es un tema cultural también de que se me va a quemar. Pero y eso que la madera, si no estoy mal, alguna madera pues es muy... resistente al fuego también, ¿verdad? No es como uno pensaba que agarra fuego, como que estás haciendo tu carne asada. Fuego y sísmicamente creo que es probablemente lo que más pudiera llegarle a preocupar a la gente. Sí, pues también. Pero, y luego van a haber aleaciones, combinaciones, o todo. Yo creo que todo va a ir como materiales que se adapten a la temperatura y cosas así que logren hacer la vida o la calidad de los interiores como más de a huevo, ¿no? Sí, porque si nos ponemos a pensar como raza humana, que logremos cambiar o que nos guste la idea de vivir en unos espacios tan pequeños que funcione solo en un metaverso, pues habrán algún porcentaje pequeño que sí tal vez quieran explorar esto, pero realmente va a ser difícil, o sea, los espacios van a... Bueno, pero ¿de qué tamaño era donde vivían en Barcelona? ¿Cuántos metros cuadrados tenían? No, ahí teníamos suerte. Suerte. ¿Ah, sí? Más grande que donde vivo aquí. No, pero ves Barcelona, París, miras apartamentos de 9, 16 metros cuadrados. Ya yo sigo un canal en YouTube que muestra los apartamentos más pequeños, va visitando y ve uno en Nueva York que ni baño tiene de 9 metros cuadrados. Entonces, puta, y todavía vale $1,200 al mes vivir en ese despacito. Claro, te ofrece la ciudad muchas cosas, ¿verdad? O sea, solo llegas a dormir prácticamente porque todo el tiempo estás... O salís y estás a 3 cuadras del Parque Central y pues, o sea, estás cambiando una cosa por otra, ¿verdad? Pero... Y no es para que se van a vivir 5 personas y 2 chuchas. ¿No te sorprendería cómo vive la gente? No, sí, yo he visto. Nosotros hacemos apartamentos pequeños para una familia de 5. Hemos visto 8 o 9 personas y nos alegan así como, mire, se está condensando. Pues qué puta, hay 9 personas ahí adentro y se bañan y no abren las ventanas y les lloran las paredes ya detectando el tema. Es porque es demasiada gente en donde no debería vivir tanta gente. Y ahorita que hablaste del metaverso, ¿cómo ven este tema? ¿Ya se metieron a investigar, a cómo participar en esto? ¿Cómo creen que eso sí va a ser un tema en el futuro? ¿O solo es... No sé si han visto esta película de Ready Player One, que es básicamente la gente viviendo dentro del metaverso, puta, no sé, la mitad del día, ¿va? Pues así como la novia de un amigo que es gringa, que la conclusión cuando estuvimos hablando del tema del metaverso es que por lo menos yo no soy el público objetivo. Sí, pues.
O sea, claro, es que tenés que estar yo estoy parado, más, sentado, o sea, con unos lentes, ¿verdad? ojo que también en esa conversación salieron temas interesantes, pero, o sea, yo, en especial después de haber vivido una pandemia como la vivimos, creo que, o sea, deberíamos de ir más en el camino a mayor contacto social. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero eso es una opinión muy personal. No, yo creo que nos dimos cuenta todos cuando nomás pudimos salir de la casa, pues te querías interactuar con alguien. Y empezaste a valorar realmente lo que dabas por hecho antes, que siempre lo ibas a tener. Pero de ahí planteaban este tema de, ok, por ejemplo, que con este tema del metaverso, de repente puedo ir y conocer Roma, y ver Roma, y visitar Roma y tal. Pues obviamente prefiero agarrar un avión y ir a conocer Roma. Pero si dentro de mis posibilidades solo está el poderlo hacer a través del metaverso, es mejor que nada. Sí, pues, nada, seguro. Sí, entonces hay que ir viendo hacia dónde va. Ya ves arquitectos famosos que ya es mi primer proyecto en el metaverso. Claro. No sé qué. No, lo bonito es que podés diseñar y se hacen un montón de cosas que tal vez no se pueden construir físicamente, pero cabal, pues no es una experiencia física de la persona estando ahí y sintiendo. Y puede que la tecnología vaya... O sea, avanza, porque en esa película tenían un traje que sentías todo y te tocaban. No, y el otro día vi que ya tenés como unos zapatos que te pones que tienen ruedas, entonces caminas en el mismo espacio, entras y sentís el movimiento. Hay que ver a qué Hay que ver, yo me imagino que van a haber cosas para las que va a ser muy útil. Sí. Microsoft fue de los que habían hecho hace años este tema de unos lentes similares a los de Facebook. Oculus es el de Facebook, ¿verdad? Oculus es Facebook. Google, decís vos Google Lenses, unos que era como realidad aumentada. No, era un software realmente, pero eran similares más a los Oculus. Okay. Lo que me gustaba mucho ahí era esta herramienta en la que, por ejemplo, para arquitectura estaba aplicada, en la cual podíamos estar nosotros en el mismo espacio, vivir el espacio, entenderlo y decir, ok, estos paneles acústicos están muy grandes, están muy pequeños. Ya. Entonces, los podés dimensionar las cosas. Los podés cambiar de tamaño ahí mismo. Y eso automáticamente actualiza los planos. Eso sí que nada, ¿ya? ¿Verdad? O por ejemplo, estás en el 3D y de repente estás metido ahí y hay una columna que está en el lugar adecuado, la puerta está muy pequeña y todo ese tipo de cosas las podés empezar. Yo creo que si vamos hacia ahí, creo que sí podemos sacarle mucho provecho. Sí, pues todavía hacer planos más rápidos y los cambios con clientes pueden ser... Mira, no tenés que venir o te trabajo desde aquí Guate a un proyecto en Europa y aquí te lo estoy diseñando y los dos estamos conectados y movemos y deshacemos, ¿no? Sí. Interesante. ¿Ibas a decir algo, no? Sí, yo creo que lo que va a poder ser interesante, a mí me llama la atención, es poder visualizar lo que diseñamos y poder experimentar las sensaciones que diseñamos. Por decirte, en proyectos bastante estándares, como actualmente lo estamos ya viendo, en el que te pones unos y puedes ver el apartamento y todo esto. Entonces, bueno, pues es más o menos el espacio como lo que ya estoy acostumbrado, solo es pequeño o grande. Tal vez no nos ayuda demasiado, pero a la hora de estar diseñando ya cierta arquitectura, no sé, estamos hablando de un estadio y quiero percibir que sea como la Bombonera o como San Siro, que tenga saqueo, y entonces, ¿cómo lo puedo realmente vivir y voy a poder correr? ¿Cuánto tiempo me voy a salir? Claro. Que pudieras llegar a experimentar esto porque, no sé, normalmente no he ido a muchos estadios, por así decirte, pues. Claro. Y entonces ya puedo experimentar lo que es estar en un partido, y ya lo puedes, ya puedes pagar, creo. Sí, ya puedes pagar, ya lo puedes percibir y estás al lado de alguien y casi que le puedes hablar. Sí, le hablas y todo. Le hablas, aunque es un avatar ahí, ¿verdad? Un avatar y entonces lo ves raro. Suena interesante. Yo lo vi cuando estaba encerrado en la pandemia, que hicieron el Burning Man, lo pusieron en el teléfono y te ponías a hablar con alguien, pero era como, ¿qué le quiere decir? O sea, si ni siquiera le voy... Claro. No sé, al final es como, no es igual, ¿no? Sí, pues, todavía nos falta mucho para que esto evolucione, pues, y ver a dónde puede llegar. Y limitar ese potencial también me parece, o tratar de explicar los límites que tiene hoy es difícil, ¿no? Sí, seguro. Va a ser algo interesantísimo de ver. Actualmente, pues, todavía no hemos llegado a lo que... Sí, a lo que puede ser. A lo que puede ser, que es seguro. interesante, definitivamente.
Buenísimo, pues la verdad es que muchas gracias por todo lo que nos contaron, por las experiencias. No sé si tienen algo más que decir, algo que quisieran, igual sus contactos también para que los llamen ahí. O algo, alguna conclusión. No, yo creo que estamos en redes como Shark. Súper. Shark Lab. Estamos en Instagram, que es tal vez La que más se usa. También usamos nuestra web, ¿verdad? Y no, nada, o sea, como terminando este tema que hablabas del metaverso, realmente creo que ahorita el enfoque, por lo menos nuestro, es en algo más tangible y real ahorita, como te he dicho, y creo que es como esa banderita que llevamos de frente de que sí se puede hacer una mejor ciudad. Sí, pues. Y si podemos, yo que ahorita tengo 2 hijos, el poder empujar a que esa ciudad les quede a ellos, creo que por ahí va la cosa. Que vivan mejor la ciudad que nosotros. Eso seguro, tiene que ser así. Ok. No, buenísimo y felicidades, la verdad, por la trayectoria, por todo lo que nos contaron. Pues yo he visto sus proyectos, la verdad que son una nave. Felicidades y pues nuevamente gracias por haber venido aquí a Asti Podcast. Y bueno, nada más a todos los que nos escuchan o nos están viendo por acá en YouTube, pues muchas gracias. Este es el episodio número 62 y seguro seguimos aquí contando más historias. Muchas gracias.